Solo podremos entender el lenguaje del reino de Dios cuando estemos dispuestos a escuchar con corazones sinceros, atentos y abiertos a su palabra. Quiero llevarte a un pasaje de la Escritura que aparece en Mateo capítulo 13, los versos 9 en adelante hasta el verso 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a conocer o a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque al cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Afirmo nuevamente que solo podremos entender el lenguaje del reino de Dios cuando estemos dispuestos a escuchar con corazones sinceros, atentos y abiertos a la palabra de Dios. En este pasaje de la Escritura, una de las cosas que se afirma dentro de todo su contexto es que Jesús le hablaba a su público en la mayoría de las ocasiones posiblemente, en parábolas. Las parábolas no es otra cosa que un cuento, una imagen de lo cotidiano que se utilizaba para ilustrar una verdad espiritual. Así que Jesús procuraba hablarles de manera sencilla, de manera clara, de manera tal que pudieran entender su lenguaje. El problema estaba en que muchos de los que le escuchaban no lo hacían con un corazón sincero, no lo hacían con apertura, no lo hacían con fe, sino que lo hacían con una actitud crítica, y particularmente influenciado por los líderes religiosos de aquel momento, en los cuales la palabra de Jesús no hallaba cabida. Ellos respondían de manera incrédula, pero se acercaban al Señor porque veían las señales, veían los milagros, veían las obras portentosas que Él hacía. Sin embargo, en lugar de creerle, rechazaban su palabra. En uno de los momentos particulares en que Jesús hizo un grande milagro, la alimentación de multitudes, multiplicando panes y peces. Después de ese evento, al otro día que Jesús se había ido a otro lugar, subieron a las barcas y otros fueron por tierra, y llegaron al lugar donde Jesús estaba, y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido acá? Y Jesús les respondió y les dijo lo siguiente: ustedes me siguen porque comieron del pan y se saciaron, pero no porque creen. Estoy parafraseando el texto. Así que muchos se acercaban a Jesús para recibir algún tipo de beneficio, algún milagro de sanidad, de liberación, o la alimentación, que por lo menos la Biblia registra que en 2 ocasiones fue hecha la multiplicación de panes y peces. Así que Jesús traía sus enseñanzas con el objetivo de que la gente
pudiera responder a la buena noticia, a la salvación, y pudieran encontrarse con el Señor verdaderamente y experimentar una transformación en su vida. Pero no oían con esmero, no hacían esfuerzo por entender lo que Jesús estaba comunicando, mucho menos estaban dispuestos a obedecer, porque en muchas ocasiones Jesús estaba rompiendo el andamiaje de su estructura mental, de su enseñanza, de lo que habían estado aprendiendo por décadas. Así que ahora Jesús estaba trayendo una enseñanza que era muy diferente a la que habían recibido de sus ancestros, particularmente de los maestros de Israel. Jesús hablaba en el lenguaje del reino de Dios. Y usando parábolas les enseñaba la buena noticia de salvación. Una de las cosas que alguna gente podría entender cuando mira el pasaje que leímos como base y que se hace alusión al profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tal vez alguno podría pensar que la intención de Dios es excluir a personas y no darle la experiencia de salvación. Sin embargo, el propósito de Dios es salvar a la humanidad entera. Pero eso va a depender de la respuesta que todos nosotros le demos. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús tuvo que decirle a los líderes religiosos de su tiempo, cuando comenzaron a criticarlo, porque él se juntaba con los pecadores, comía con ellos, les ministraba, les hablaba. Ante la crítica, Jesús respondió y le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido para perder las almas, sino para salvarlas. Así que el propósito de Dios es salvar. No nos debe quedar duda que su interés es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento para que encontremos en Él la salvación y la vida eterna. No vino para perder las almas, sino para salvarlas. Y uno se podrá preguntar, ¿y entonces por qué les hablaba en un lenguaje de parábolas? Como preguntaron sus discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Y la respuesta de Jesús fue: porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué a estos que eran su grupo íntimo, más cercano, los que llamó para que fueran parte de su equipo ministerial, les hablaba más claramente, les enseñaba los detalles de lo que había querido decir y no a los demás? Es por lo que dije al principio de esta reflexión. No podremos entender el lenguaje del reino de Dios si en nosotros no hay apertura, no hay corazón sincero, si no estamos abiertos a su palabra. En algunas ocasiones Jesús tuvo que reclamar precisamente que la gente no quería escuchar su palabra. En una ocasión dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego inmediatamente decía: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si había rechazo a su palabra, a su enseñanza, entonces difícilmente podrían entender el lenguaje del reino de Dios, por sencillo fuera, y aún con la utilización de parábolas para hacerlo más fácil al entendimiento. Ya Isaías, al cual se cita en este pasaje que leí como base, decía de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta Isaías estuvo predicando, profetizando, enseñando la voluntad de Dios para con el pueblo en su tiempo, siglos antes de la manifestación de Jesús. Y él también fue rechazado.
Por eso decía, de oído oiréis y no entenderéis. Es una forma de decir que la gente puede estar escuchando la palabra de Dios, pero al no prestar atención, al no poner esmero, esfuerzo en entender y mucho menos en responder en fe y en obediencia, no podrán entender aunque estén escuchando. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo que quiere decir de manera sencilla y llana es que cuando uno rechaza la palabra de Dios, cuando uno no pone esfuerzo en recibirla, en creerla y en ponerla por obra, el resultado va a ser que uno va a oír pesadamente. Es como si entrara por un oído y saliera por el otro, sin hacer un efecto en el espíritu y en el alma, en lo profundo del ser. Así que, aunque la palabra del Señor es poderosa, y como dice la misma Escritura, no vuelve atrás vacía, sin hacer aquello para lo cual es enviada, en el caso de los que la rechazan, el efecto que produce es juicio y es condenación. Jesús mismo tuvo que decir, las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán. Lo que dice eso en el lenguaje nuestro aquí en Puerto Rico es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es un refrán. No hay peor sordo que el que no quiere oír. El oír pesadamente, el no prestar atención, el no poner esmero en atender a lo que Dios nos dice, eso va a causar que como resultado oigamos pesadamente, no podamos ver espiritualmente, no podamos oír espiritualmente y no podamos entender espiritualmente. Y de esa manera, la palabra de Dios, que aunque es poderosa, pasará de nosotros y nosotros no recibiremos su bendición. Una de las parábolas que Jesús utilizó fue la del sembrador, que precisamente aparece antes del pasaje que yo leí como base. Y dice, aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y es ahí donde luego de esa parábola Jesús afirma, primer verso que yo comencé leyendo al principio, el que tenga oídos para oír, oiga. Está diciendo, presten atención a lo que estoy diciendo. Esta parábola del sembrador habla de los corazones en los cuales cae la semilla de Dios. En Lucas, cuando habla de este pasaje paralelo de la parábola del sembrador, afirma y dice que la semilla es la palabra de Dios. Así que aquella que cae junto al camino, o una mejor traducción, en el camino, en el trillo que ha sido aplanado por el mucho transitar por él, queda a flor de tierra en la superficie esa semilla. Y las aves tienen la oportunidad de inmediatamente salir y tomarlas y comerlas. La siembra en Palestina, en Israel, en toda esa región oriental, es muy diferente a la que acostumbramos en otros países como Puerto Rico. En nuestro país, Puerto Rico, acostumbramos primeramente a arar el terreno y luego de ararlo y hacer los surcos, entonces sembrar las semillas. En aquel tiempo se hacía a la inversa. Se tomaban las semillas y se lanzaban las diferentes áreas del terreno.
y luego se pasaba el arado con bueyes. Al ir moviendo la tierra cubría la semilla y entonces se daba todo el proceso de germinación y nacimiento y luego dar el fruto. Una de esas formas de sembrar, al vuelo, al lanzar la semilla, dice el texto que una parte cayó en el camino o junto al camino y las aves del cielo vinieron y la comieron. Otra cayó entre pedregales. No había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad. La imagen que a veces tenemos nosotros cuando habla este texto de pedregales es de muchas piedras que están distribuidas en el terreno. Pero a lo que se refiere este pasaje es a esos terrenos que también lo tenemos en nuestro país, Puerto Rico, que donde debajo de la arena de una poca de tierra que está en la superficie hay piedras calcáreas, piedras que son lajas completas y que encima lo que tienen es un menudo polvo, poca tierra. Por eso es que el texto dice que cuando la semilla cayó entre pedregales, creció pronto, surgió pronto, brotó pronto, no tenía profundidad. Sin embargo, las raíces no las pudo arraigar en el terreno porque lo que había debajo eran esas piedras calcáreas, lisas, debajo de esa tierra. Al calentar el sol, entonces se secaban porque no tenían profundidad. Por otro lado dice que otra parte cayó entre espinos, entre cardos. Los cardos crecieron y ahogaron la semilla. La maleza de cardos, de espinos, ahogaron la semilla que cayó y que comenzó o trató de brotar. Más adelante hay una explicación de esta parábola y se dice que la palabra, el que oye la palabra del reino de Dios y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice, este fue el que fue sembrado junto al camino. En esta explicación se dice entonces que el maligno, que es Satanás, que el adversario, que el archienemigo de Dios y de la humanidad, toma dominio, toma control en el momento en que la palabra de Dios está siendo sembrada, pero no entra en el corazón, sino que se rechaza, se escucha, pero no se recibe, queda junto al camino o en el camino, queda en la superficie. Y es fácil que el maligno venga y la arrebate y la quite, poniendo entonces otras cosas, contradiciendo esa palabra como hizo con Adán y Eva, particularmente con Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol que está en el huerto. Era una gran mentira, porque lo que Dios había dicho a Eva era que no comieran, que no tocaran el árbol que estaba en medio del huerto, que era el de la ciencia del bien y del mal. Pero tiró una mentira y Eva cayó en el engaño, luego Adán, y erraron al blanco, pecaron y desobedecieron a Dios. La palabra que Dios dijo quedó en la superficie y el maligno tuvo la oportunidad y logró minar esa palabra de Dios y contradecirla con una mentira. Todavía utiliza la misma estrategia. Vienen las aves que representan en este pasaje al reino de las tinieblas, a los demonios, y toman esa palabra y la quitan de la mente de la gente y la suplantan, la cambian por otra palabra, que es una palabra de engaño. Dice el texto, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando alguien recibe la palabra del Señor
pero no la atesora profundamente en su corazón, aun cuando la reciba con gozo. Cuando empiezan las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, particularmente por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, tropiezan y caen y se desvían, se apartan de Dios, porque a veces piensan que llegando al Señor todos los problemas habrán de acabarse, lo cual no es verdad. Al contrario, nosotros tenemos los mismos problemas que tiene cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y cuando recibimos al Señor Jesús, entonces procurando vivir de acuerdo a su voluntad, absteniéndonos de vivir como vive el mundo, entonces tenemos problemas con las demás gente porque no respondemos a sus reclamos, sino a los reclamos de Dios. Y hay gente que en medio de esa situación difícil por causa del Evangelio, tropiezan y se vuelven atrás y se apartan porque no pueden resistir la lucha espiritual que se les da, precisamente porque el maligno utiliza a gente que está bajo su dominio, bajo su gobierno, para hacer tropiezo a aquellos que han creído. Por eso vas a ver que familiares muy cercanos y amados, de pronto, ahora que has venido a Cristo, van a rechazarte, van a señalarte, van a acusarte y van a burlarse inclusive de ti. Particularmente cuando te vienen los problemas y van a preguntarte dónde está tu Dios, ese al que tú dices que sirves y que es todopoderoso. Y hay gente que tropieza en ello. Así que la parábola continúa diciendo que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando uno lo establece como prioridad uno al Señor, a su palabra, a su reino, y enfoca su corazón en las cosas pasajeras de la vida, y esa viene a ser su primera prioridad, entonces va a tropezar de igual manera. La Biblia afirma, Jesús hablando, y aparece registrado en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El afán y la ansiedad por las cosas cotidianas no debe ser lo que tengamos en primer lugar, sino el reino, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. De manera tal entonces que Dios en sus promesas cumplidas supla todo lo demás que necesitamos. Eso no implica que vamos a ser vagos, o sea, personas que no trabajan y que no buscan su sustento. Por el contrario, lo hacemos con ahínco, con esfuerzo, pero siempre teniendo presente que la prioridad uno es la voluntad de Dios, que es el reino de Dios en nuestra vida. Así que esa parábola del sembrador es una dicha en forma sencilla por Jesús a todos sus oyentes. Y más allá de esta explicación, lo que Jesús quería hacer, particularmente con sus discípulos, era hacerles saber que el reino de Dios, el reino de los cielos, era semejante a eso, a un sembrador que sembrando la semilla, mucha de la semilla que sembraron se perdió. Una cayó en el camino y las aves del cielo la tomaron. Otra cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. Otra cayó entre pedregales y creció pronto, pero luego se secó porque no tenía profundidad su raíz. Pero una poca de esa semilla cayó en buena tierra, dice el pasaje. Y el resultado fue que dio fruto a 100 por uno. Por una semilla, 100 gramos. 100 gramos por cada vaina, por cada fruto. A 60 y a 30. O sea, una gran cosecha, aunque fue poca la semilla que cayó en buena tierra. Lo que está queriendo Jesús decirle particularmente a sus discípulos es que aunque el reino de Dios comenzó en forma pequeña, insignificante, sencilla, habrá de tener resultados de mucho fruto. Así que le está diciendo a sus discípulos, ánimo, sigamos sembrando la semilla del Evangelio. Ahora bien,
Vuelvo al asunto de las parábolas. Jesús les hablaba en parábolas. Y cuando los discípulos preguntaron por qué les hablaba en parábolas, aunque la intención de Jesús era que entendieran claramente, la gente no le entendía porque no lo hacían con apertura de corazón, con corazón sincero. No estaban abiertos a su palabra. Una de las cosas que afirma el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 11 y 12 es: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No recibieron la palabra del Señor. Pero más adelante dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por un lado, muchos rechazaron a Jesús, pero otros lo recibieron. Una de las cosas que Jesús enseñó fue lo siguiente: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque la voluntad de Dios no sea salvar a todos, sino porque la respuesta de muchos es completamente negativa. Por eso es importante que al escuchar la palabra de Dios, en lugar de rechazarla, debemos oírla con esmero. Por eso él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Era un modismo, una forma de hablar, una forma de decir: presta atención, esfuérzate en escuchar. Es una exhortación a absorber como esponjas la palabra que el Señor estaba dando, y que en este tiempo nosotros también predicamos y enseñamos. Hay personas que rechazan la palabra de Dios, o son selectivos en tomar una palabra y otras no, y sencillamente no reciben el beneficio del mensaje del Evangelio. Tengo que, para concluir, decir una cosa más. Hay gente que afirma ser creyente, inclusive tienen ministerios, predican y enseñan a otros, pero les falta algo que es muy importante para entender el lenguaje del reino de Dios, y es nacer espiritualmente. Jesús tuvo que decírselo a uno de los maestros de Israel, llamado Nicodemo. Vino a Jesús de noche, le dijo: maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, en lugar de recibir el elogio y decirle: gracias, qué bueno que lo reconociste, lo que le dijo fue: te es necesario nacer de nuevo. Eso aparece registrado en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Más adelante le dice: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y cuando Jesús está hablando con Nicodemo, que era un maestro de Israel, en un lenguaje del reino de Dios, Nicodemo no lo pudo entender y le dijo: pero ¿cómo puede uno, siendo viejo, entrar de nuevo en el seno de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y más adelante le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Hay gente que predica, que enseña, pero que no ha experimentado el nuevo nacimiento, la experiencia espiritual de ser transformado realmente. Y conocen la palabra solo de oídas, y conocen al Señor solo de oída. No han experimentado la verdadera transformación. Y cuando el Señor nos habla por su palabra o por su espíritu de manera espontánea, entonces difícilmente pueden entender el lenguaje del reino de Dios, y muchas cosas le parecen locura. Así habló el apóstol Pablo con relación a los que están en el estado natural, a los que tienen la herencia de Adán, a los que no han nacido espiritualmente y viven de acuerdo a los criterios del mundo. Todo el lenguaje del reino de Dios le parece locura porque no se pueden entender, y no lo pueden entender porque se ha de discernir espiritualmente, de modo que se pueda acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que, por un lado, la actitud de no escuchar atentamente a la palabra de Dios, y por el otro lado, no haber experimentado el nuevo nacimiento, hace que mucha gente no entiendan el lenguaje del reino de Dios y se pierdan muchos de los beneficios que tiene la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
Permite que no vuelva atrás vacía. Permite que todos escuchemos con atención, como esponjas, que podamos, Señor amado, extraer el mensaje de tu palabra para nosotros y podamos responder en fe, creyendo firmemente, obedeciendo a tu palabra, y que el resultado sea nuestra bendición y la bendición de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te habló el pastor Juan Emilio Morales Dávila, pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te invito a que si vives en Puerto Rico y tienes la oportunidad de compartir con nosotros, tan pronto comencemos los cultos presenciales, te unas a nosotros, ya estaremos dando el aviso. Dios te bendiga mucho.